Vodka, tequila, scotch, beer, wine, rum. gin, whiskey, Alcohol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este día y hoy especialmente porque damos inicio a este proyecto en donde vamos a comentar y a transmitir a través de las redes sociales la verdad sobre las drogas. Este es un tema del cual pocos se atreven a hablar por el temor al que dirán, por miedo a qué pensarán o porque simplemente no los interesa. Este proyecto va dirigido a la sociedad en general, pero especialmente a los adolescentes y a los jóvenes, que son la parte más importante de nuestra sociedad y al mismo tiempo la más afectada por el uso, por el consumo y el abuso de las drogas o de las sustancias nocivas y también por la falta de información de las mismas. Hoy vamos a comenzar con la sustancia nociva más aceptada y más socializada en el mundo, que es el alcohol. También quiero compartir contigo que este no es un video más a través del cual yo quiera convencerte de que no pruebes una sola gota de alcohol en tu vida, aunque cabe mencionar y reafirmar que eso sería lo ideal. Pero nuestro objetivo es transmitirte la información necesaria para que tú mismo valores, hagas conciencia y tomes las decisiones correctas como familia, como adulto, como adolescente y como joven. Sí, hablando de jóvenes, te comparto una frase, una gran frase de don Salvador Allende que decía: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y partiendo de que sabemos que los jóvenes son revolucionarios, incluso también son rebeldes, que es algo que en lo personal yo aplaudo y celebro de todos los jóvenes, hoy también te quiero invitar a que seamos rebeldes con causa, rebeldes con inteligencia, revolucionarios con conciencia de nuestras acciones, porque hasta nuestro Señor Jesucristo fue revolucionario y quien me diga lo contrario, ahí están los 4 evangelios que lo demuestran, que muestran al mundo y a todos y cada uno de nosotros a través de la hermosa y bendita palabra de Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo revolucionó al mundo, revolucionó las conciencias y revolucionó a la humanidad entera. Y vamos a comenzar con este hermoso proyecto que es la verdad sobre las drogas. It actually is. It's classed as a depressant, meaning it slows down vital functions in the body. Alcohol. Saben, uno de los principales problemas con el alcohol es que es la sustancia dañina más aceptada, popular y socializada tanto en México como en el resto del mundo. Hoy en día el alcohol forma parte lamentablemente de nuestra vida diaria y en algunos casos de nuestras actividades cotidianas. Y a pesar de ser una sustancia dañina y nociva tanto para la salud y que es generadora de problemas en nuestros diversos entornos sociales, accidentes, confrontaciones, dificultades, hoy en día el alcohol forma parte de los momentos especiales e importantes de nuestras vidas. Hoy en día el beber es considerado como algo inofensivo, algo coloquial, algo cotidiano, algo que incluso se debe llevar a la práctica cotidianamente, llegando al grado también de que hoy en día consideremos a aquellos que no beben como personas extrañas, como personas raras, antisociales o aburridas, como se dice coloquialmente. Esta grave aceptación del alcohol ha llegado al grado que el mismo forme parte de nuestro desarrollo social y humano e incluso llega a ser considerado como un producto imprescindible o importante para los momentos especiales en nuestra vida. Hoy en día, no generalizo, pero en la mayoría de los casos, en las celebraciones de algún cumpleaños, alguna graduación, boda, unión matrimonial o alguna celebración especial sobre un suceso importante, un acontecimiento que es importante que se presente en nuestra vida, esta celebración socialmente está establecido que debe ir acompañada con el alcohol para celebrar, para brindar, ¿sí? Y para alegrarnos sobre el suceso o la circunstancia buena, positiva que se haya presentado en nuestra vida, pero también cuando se está triste, cuando se está con problemas, también el alcohol nos es presentado
como una salida. Pero esta aceptación social de hoy en día no es un problema que se haya gestado en nuestra sociedad actual o en la última década o en el siglo pasado. No, esta aceptación proviene desde hace muchísimos años y aquí les quiero compartir lo que dice en Proverbios, lo que el rey Salomón a través de la revelación de Dios plasmó en la hoy hermosa y bendita palabra del Señor. Sí, este libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón hace aproximadamente 2850 años. ¿Sí? Desde entonces, Salomón nos deja plasmado un mensaje dado por Dios de esa insensatez que tenemos como seres humanos para aceptar, ¿sí? Y para regocijarnos en el placer efímero y temporal que genera el alcohol o en aquel entonces el vino. Dice Proverbios capítulo 23, versículos 30 al 35. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Hoy en día el alcohol es generador de diversos problemas personales, de salud, emocionales y sociales. Y aún así nos comportamos tal cual lo dicen los proverbios del capítulo 23, versículos 30 al 35. Me hirieron, mas no me dolió. Nos azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a hacer. Y lo más grave de esta aceptación es que se ha venido transmitiendo de generación en generación y hoy está afectando gravemente a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, porque hoy el consumo de esta sustancia nociva, el consumo de alcohol, estadísticamente está llevándose a cabo por niños desde los 12 años en adelante hasta los 30 años, que son considerados jóvenes, pero especialmente los niños y adolescentes están siendo duramente afectados por la falta de información, por la falta de conciencia también, pero sobre todo por la falta del conocimiento de la verdad sobre las drogas. Y aquí se las vamos a presentar porque la verdad sobre el alcohol es que no es inofensivo y no debe de ser algo coloquial, ni cotidiano, ni debe de formar parte de nuestra vida diaria. La verdad sobre el alcohol es la siguiente. Fruits and grains. The process of fermentation is basically letting fruit sit and rot until... Primero que nada, es muy importante tener en claro y dejar en claro que los problemas que genera el alcohol no comienzan y no inician cuando te vuelves alcohólico, ni cuando pierdes el control ante el consumo excesivo de esta sustancia, ¿sí? No comienzan cuando cometes errores graves o cuando cometes desfiguros, como quedarte tirado en la calle o perder la conciencia de ti mismo. Tampoco inician cuando sufres un accidente, ni cuando caes a un hospital o a una clínica de rehabilitación, porque muchas veces, y es muy común que pensemos que como a nosotros no nos ha pasado nada de eso, entonces nosotros estamos bien, a nosotros no nos va a pasar, ¿sí? Y nosotros sí podemos beber, consumir alcohol socialmente, ¿sí? Porque el primer error que cometemos ante el consumo de alcohol es pensar que es inofensivo, pensar que nos va a ayudar en los momentos de dificultad, de tristeza y desánimo, y sobre todo pensar que es el mejor acompañante en los momentos de alegría, en los momentos de triunfo o en los momentos importantes y especiales. Te quiero aquí compartir la primera verdad sobre el alcohol. El alcohol es el mayor depresivo que existe hoy en día en todo el mundo. Ese depresivo que consumimos socialmente con agrado, ese depresivo que genera muchas afectaciones psicológicas y emocionales
en nuestra vida diaria y en nuestro entorno en general, especialmente en los adolescentes y en los jóvenes, ¿sí? Así que si bebes socialmente y al mismo tiempo cotidianamente te sientes mal, triste, solo, sin ánimo, sin energía, creyendo que no puedes avanzar, que estás entrampado en tu área de confort o que no estás cumpliendo tus metas y que no sientes o ves en tu horizonte oportunidades y tienes entre 15, 20, 25 o 30 años y ya has pensado que la vida no vale nada, déjame decirte que la vida vale mucho y que no es la mala suerte, que no es la falta de oportunidades, ni mucho menos es que Dios no quiera bendecirte o que Dios no te ame. Es el consumo de alcohol el que te hace sentir y pensar de esta manera, que por supuesto es errónea. Pero mientras sigas consumiendo esta sustancia, vas a seguir generando en tu mente y en tu corazón sentimientos negativos que te van a tener atrapado en una terrible depresión. If you just drink beer, that has 2 to 6% alcohol. Wine is about 8 to 20% alcohol. La segunda verdad sobre el alcohol es que es el principal generador de violencia social y familiar que existe en todo el mundo. Y para muestra de ello solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor o ver las noticias o las mismas redes sociales y ahí nos vamos a encontrar con un sinfín de casos de violencia social, todas propiciadas por el influjo del alcohol, pleitos, confrontaciones, batallas campales, las cuales dan como resultado un gran número de heridos y de personas gravemente afectadas. Hace falta que simplemente volteemos a ver a nuestra sociedad para darnos cuenta cómo Sultanito se peleó con Perenganito y se lastimaron. Y en muchos casos estas confrontaciones, estos pleitos o en estas batallas campales que se presentan en todos lados. Incluso existen unas muy famosas que se han presentado en estadios de fútbol aquí en México, en donde esa confrontación no fue porque tu equipo preferido perdió o ganó, fue el efecto que genera el alcohol en los seres humanos. Ese grave efecto negativo que nos lleva, sí, a perder el control y a confrontarnos y a agredirnos unos a otros físicamente, de manera gravemente violenta o incluso en muchos casos también solo verbalmente, pero genera confrontación. Y en el seno familiar, en el núcleo familiar, el alcohol es el principal detonante para los pleitos de pareja, ¿sí? Para las confrontaciones entre la familia, entre hermanos, entre padres e hijos, ¿sí? Y demás, ¿sí? Son muchos casos de violencia familiar en donde, en la mayoría, lamentablemente, el hombre, bajo el influjo del alcohol, golpea a sus hijos, golpea a su mujer. La mayoría de estos casos se conocen solo socialmente o se conocen dentro del entorno cercano de vecinos o amigos cercanos. ¿Por qué? Porque las víctimas de esta violencia familiar propiciada por el abuso del alcohol o por el uso y el influjo del alcohol no se denuncian por miedo a ser juzgados, porque lamentablemente también nos hemos convertido en una sociedad que señala, que juzga y que gravemente he sido testigo como en muchos casos hasta condena este tipo de circunstancias. Por eso, aquellos que la sufren, mujeres en lo especial y niños que sufren esa violencia por parte de la pareja, por parte del padre o por parte del hombre que forma parte de la casa, ya derivado del abuso, del uso y consumo del alcohol, ¿sí? No lo denuncian y deciden guardar silencio, ¿sí? Y continuar sufriendo. 40 to 50% alcohol. When someone drinks 2 or more drinks, it acts as a stimulant. When they drink La tercera verdad sobre el alcohol es que es el principal generador de enfermedades, ¿sí? Físicas y del sistema nervioso, ¿sí? El alcohol
es que el que genera anualmente un gran número de ingresos a los hospitales mexicanos por sobredosis, por intoxicaciones severas. Y aquí cabe resaltar que para tener una sobredosis, una intoxicación severa por el alcohol, no se necesitan beberse 100 litros de esa sustancia, sino que son generadas por el consumo cotidiano, por el consumo socialmente aceptado y establecido por nuestra sociedad, por ese consumo que llevamos a cabo a veces cada fin de semana o cotidianamente en nuestro día a día. Ese consumo genera muchos ingresos a los hospitales por intoxicaciones severas y por sobredosis de alcohol, los cuales afectan gravemente a los jóvenes que sufren estos padecimientos. ¿Sí? También, sí, las enfermedades generadas por el alcohol en su mayor parte son silenciosas. No nos damos cuenta de la existencia de las mismas hasta que ya han generado un grave daño en nuestro organismo, las afectaciones en el hígado, las afectaciones en los riñones. Cuando nos dan la alerta de que están presentes es porque ya han dañado gravemente nuestro organismo, nuestros órganos, nuestro cuerpo. Así que si piensas vivir muchos años, porque yo hasta la fecha no conozco a ningún joven que tenga el deseo de morirse joven, ¿verdad? Tienes que poner especial atención en estas situaciones, porque luego también podemos conocer muchos casos en donde adultos jóvenes de entre 35, 40, 50 años viven severos padecimientos por el abuso, por el consumo, por el descuido que tuvieron en su juventud. De igual manera, la combinación del alcohol con ciertos momentos emocionales, depresivos, de tristeza o de dificultad, esos momentos que todos vivimos cotidianamente en nuestra vida y que siempre se presentan en nuestra vida, esta combinación nos lleva y nos conduce al descuido y a la mala alimentación, y esto genera también graves padecimientos estomacales, graves padecimientos intestinales. Sí, esa gastritis crónica o esa gastritis súper fuerte no es por culpa de los exámenes, no es por culpa de que el mundo no te vea de la forma correcta, te reconozca de la forma correcta, es el efecto que tiene el alcohol en tu vida, ese consumo, sí, erróneo que llevamos a cabo y a la práctica cotidianamente. También el alcohol, sí, en niños, jóvenes y adolescentes afecta gravemente su memoria, sí, su desarrollo cognitivo, sí, afecta la memoria a corto plazo y genera graves afectaciones en su desarrollo psicológico, motriz, emocional e intelectual. ¿Sí? No estás reprobando los exámenes por culpa del maestro. ¿Sí? Si bebes, estás entonces en una situación generada por el alcohol y debes de poner especial atención en ello. También hay afectaciones diversas en el cuerpo y nos podríamos pasar toda una noche hablando de ellas, pero aquí te reafirmo la tercera verdad sobre el alcohol. Es el principal generador de muchas enfermedades que pueden y van a afectar gravemente tu organismo, tu vida y tu desarrollo, ¿sí? Si no pones atención. 40 to 50% alcohol. When someone drinks 2 or more drinks, it acts as a stimulant. When they drink Y la cuarta verdad sobre el alcohol es que es el principal causante de diversos problemas sociales, como la desintegración familiar, los divorcios, el abandono, los embarazos prematuros y el contagio, de enfermedades venéreas o sexuales. ¿Sí? Hace falta también hoy en día que volteemos a nuestro alrededor y podemos observar cómo el alcohol es el principal causante de la desintegración familiar, de que en el núcleo familiar exista confrontación entre mamá y papá, entre padres e hijos y demás familiares. ¿Sí? Esa confrontación cotidiana generada en la mayoría de los casos por el consumo de sustancias nocivas como lo es el alcohol, genera graves afectaciones emocionales, tanto en padres como en hijos, afecta el desarrollo de la familia y el buen convivir del núcleo familiar. Es normal y muy común
que en México sepamos de estas circunstancias entre vecinos, amigos o conocidos, o incluso a través de las redes sociales también nos enteramos de muchos casos, ¿sí?, de desintegración, de grave conflicto familiar a causa de qué, de la bebida, a causa del alcohol. Las fiestas terminan en confrontación y ese placer efímero y temporal que genera el alcohol es eso, nada más un placer efímero y temporal que genera graves afectaciones en el núcleo familiar, graves afectaciones en esa vida sana que debemos desarrollar en familia. De igual manera, bajo el influjo del alcohol se cometen muchos errores. Esos errores, cuando se trata de pareja, culminan en la separación, culminan en el divorcio, culminan, sí, en el hecho de confrontarse, sí, y perjudicar al resto del núcleo familiar. De igual forma, bajo el influjo de estas sustancias se cometen muchos errores, ¿sí? Hay quienes, ¿sí?, abandonan a su familia, hay quienes toman decisiones equivocadas de cambiar de pareja, de volver a querer rehacer su vida cuando tienes esposa y 5 o 6 hijos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Uno de los problemas sociales más graves que genera el alcohol, ¿sí?, y es también en la mayoría de los casos, es que bajo el influjo del alcohol, los jóvenes, ¿sí?, generan embarazos prematuros, ¿sí? Toman decisiones bajo el influjo del alcohol, se dejan llevar por las sensaciones de su cuerpo, por las sensaciones naturales de su cuerpo, tienen relaciones sexuales, irresponsablemente, y las jovencitas salen embarazadas. Y aunque nos digan hoy en día que ser mamá y tener un hijo es una bendición, sí, lo mejor es conducirnos de forma responsable y sí, ser mamás cuando sea prudente, tener un hijo por elección y por decisión en el tiempo correcto, porque si no también de ahí, sí, hace falta que solo volteemos a nuestro alrededor y nos demos cuenta de cuántas situaciones difíciles viven hoy, ¿sí?, las conocidas como mamás solteras. Es un número que se ha incrementado muchísimo en nuestro país por la irresponsabilidad también de los jóvenes. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Cuando un jovencito y una jovencita de 18, 19, 20 años, a veces menor o a veces un poquito mayor, ¿sí?, tienen un embarazo prematuro, ¿sí? Y si el joven, como en la mayoría de los casos que también hoy existen, decide no hacerse responsable y sus padres solapan esa actitud y esa conducta, hoy en día las más gravemente afectadas por esta circunstancia son las jovencitas, son las mujeres, porque ellas quedan con la responsabilidad, una responsabilidad de por vida. Y aunque existen también un generoso número de casos de éxito, en donde el hijo, la criatura, como se dice, o la bendición, han sido los motivadores para salir adelante y han logrado el éxito en su vida, son muy pocos casos que existen de estos resultados. La mayoría de los resultados viven en problemas, viven en dificultades, viven en preocupaciones, viven en tristeza, viven en desánimo, viven una vida que no debiesen estar viviendo. Por ello, hay que cuidarnos y hay que ser responsables ante el consumo del alcohol. Y si está en tus manos tomar la decisión de evitarlo, evítate grandes y graves problemas en tu vida. Y no digas, a mí no me va a pasar o a mí no me ha pasado. ¿Sí? No pienses en que tú lo puedes controlar, porque el alcohol, ¿sí?, es un mal silencioso que ataca cuando menos te lo esperas y te genera problemas y graves circunstancias en tu vida cuando tú menos lo piensas y menos te das cuenta. Vodka, Tequila, scotch, beer, Wine, rum. gin, whiskey, alcohol. Estas fueron las 4 verdades sobre el alcohol, ¿sí? Y aunque existen muchas más, hoy quise compartirte estas 4 por considerarlas las más importantes. Yo espero
que estas 4 verdades y que este pequeño video te sea de utilidad para tomar las decisiones correctas, para hacer conciencia sobre nuestros actos como adolescentes, como jóvenes y como jóvenes de los que nos consideramos adultos, ¿verdad? También espero que esta información sea de bendición para tu vida, ¿sí? Te ayude a tomar las decisiones correctas y te ayude a estar consciente que el uso, el consumo y abuso del alcohol puede generarte graves problemas en tu vida a mediano, corto y largo plazo. También espero que este video y que esta información y la otra información que se va a compartir anexa a este video a través de imágenes te puedan ayudar, ¿sí? A tomar esa importante decisión, ¿sí? De apartarte del alcohol si es que lo consumes, y si no lo consumes, a tomar la importante decisión de no consumirlo. Te aseguro que cualquiera de estas 2 decisiones van a ser las más importantes que tomes en tu vida como adolescente, como joven o como adulto joven, ya que te van a beneficiar a corto, mediano y largo plazo, y van a bendecir grande y maravillosamente tu vida. El consumo del alcohol, sí, es algo que a nosotros nos han transmitido como algo coloquial, como algo positivo, ¿sí? Nos han presentado el alcohol como una herramienta para los momentos difíciles, de dificultad y tristeza, y como el mejor acompañante para los momentos de alegría, ¿sí? De gozo y de felicidad, para los momentos importantes de la vida. Ambas son mentiras. El alcohol daña gravemente y severamente tu vida. Te daña físicamente, te daña emocionalmente, te daña también mentalmente, y por qué no decirlo, también te causa un severo daño económicamente, ¿sí? Y impide que puedas continuar tu trayecto hacia tus sueños, hacia tus anhelos y hacia tus deseos. Por eso, sí, te reafirmo la invitación, ¿sí? A que como joven, como adolescente, sí, seamos rebeldes con causa, rebeldes inteligentes, revolucionarios con conciencia, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo, un revolucionario con causa, con la más grande e importante causa que ha existido en toda la historia de la humanidad, que fue mostrarnos el camino del amor, el camino del perdón, la redención, la salvación y la reconciliación con nuestro Padre eterno, con nuestro Dios, con Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el que te ama y el que quiere guiarte hacia una vida de gran bendición. Nos vemos el siguiente mes. Vamos a continuar cada mes durante este 2025. Vamos a hablar sobre una sustancia nociva o sobre una droga para mostrarte la verdad sobre las mismas. El siguiente mes de febrero vamos con Mary Jane, ¿sí? O María Juana, como dicen de broma, ¿sí? En algunos espacios de nuestro país. Vamos a hablar sobre el uso, consumo y abuso de la marihuana, para también mostrarte la verdad sobre la misma. Yo te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga grande y maravillosamente, pero sobre todo le pido a Dios que toque ese corazón adolescente, ese corazón joven, y que lo guíe por el camino correcto, por el camino que ilumina y guía nuestro Padre Celestial, porque ese camino nos lleva a una vida de bendición y felicidad. Saludos, que Dios te bendiga. Style for years, you realize how not fun it is. It's terrifying.